Pablo, si hay algo que preocupa a los argentinos hoy por hoy es la mesa, es la comida, es la inflación en general, ¿no? Sí, y hay una fuerte expectativa para saber qué va a hacer finalmente el gobierno nacional. En realidad, aquel anuncio del presidente Alberto Fernández de que se le iba a decretar la guerra a la inflación, Sí. Marcó una vara demasiado alta, ¿no? ¿Cómo alcanzar ese concepto? Primero, que no fue demasiado feliz, ¿no? No. En tiempos donde el mundo está en guerra, no parece una terminología que ayude a simpatizar con los argentinos y argentinas que ya se ven muy decepcionados con los números inflacionarios y con lo que cuesta ir al supermercado, al mercadito y ver lo que salen Sí, porque otra los vez, alimentos. como lo veníamos viendo, Pablo, los alimentos otra vez son los que traccionan, ¿no? Es Absolutamente. Lo que más está por encima de la inflación de ese promedio es a la hora de ir a comprar el alimento, de ir a comprar la comida. Lo que más gastamos es en alimentos. Claro. Esto, claro, impacta de mayor forma en los sectores más vulnerables o sectores medios, ¿no? Que destinan un porcentaje más alto de sus ingresos a la compra de alimentos que lo que pueden hacer las clases medias altas o altas, donde si bien impacta la inflación, lo hace de distinta manera, ¿no? Claro, y que no alcanza ni siquiera para estar bien alimentados, Pablo, porque esa es la otra. Hemos perdido calidad alimentaria, hemos perdido diversidad alimentaria, bueno, se empiezan a sumar muchos elementos, ¿no? Así. Y cuando ya cuando lo que se pone en juego es la mesa de los argentinos, la situación comienza a tener un matiz muy delicado, muy delicado. Vos podés tener trabajo, podés a regañadientes seguir pagando las cuentas, pero si ya no podés alimentarte de manera adecuada, es muy difícil que un gobierno pueda sobreponerse a ese malestar, ¿no? Vos podés dejar de ir al cine, podés dar una vuelta menos en el auto. Perdés calidad de vida. Perdés calidad de vida. Ahora, cuando ya lo que está en juego es la mesa, el almuerzo y la cena, ya la realidad es completamente diferente. Pero que, Pablo, llegamos a ese punto, ¿no? Los distintos informes dicen, ya hay familias que han suspendido algunas de las comidas. Bueno, sí, claro, tenemos un 40 y pico % de pobreza. Claro. En la pobreza hay un porcentaje también que está relacionado con la indigencia. Desde hace un largo tiempo hay muchas familias que la cena se ha convertido en un privilegio. Sí. Hay otras que sostienen el almuerzo y la cena, pero lo hacen en condiciones que son deplorables. Los comedores cada vez receptan mayor demanda. Pero además, volvemos al comienzo, lo que se ha perdido sobre todo es calidad. Sí. Aun cuando puedas acceder al alimento, se ha perdido mucha calidad y es demasiado el porcentaje de recursos que se destinan a la compra de alimentos en los ingresos de una familia. Por eso se necesitan 80 y pico mil pesos en un hogar para no caer en la pobreza. Bueno, ¿cuántos hogares hoy tienen enormes dificultades para poder hacerlo? Bueno, y tenemos el salario mínimo vital y móvil que va a llegar a fin de año recién a 47.000. Claro, bueno, a la mitad hoy de la canasta básica. Hoy recibís el salario mínimo y sos indigente. Claro. Esa es la realidad hoy Exactamente. en la Argentina. En ese marco se han ido anunciando medidas, casi te diría en cuentagotas, y ninguna ha ido al hueso. Sí. Ninguna, ¿no? Y además no ha generado expectativa, Pablo, a nadie. No, claro. No ha Primero revertido esa decepción que tenemos todos de la inflación. Absolutamente. Primero porque la vara que se planteó, el concepto de la guerra, era una vara muy alta, ¿no? Como aniquilar la inflación, ¿no? Más o menos. Aniquilar la inflación. Pero además porque hasta ahora lo que ha habido son amenazas discursivas y con algunos tropiezos. Ayer el presidente Alberto Fernández habló de diablos, de los que elevan la... La verdad es que es un concepto, el diablo, lo diabólico, es intangible. Y la verdad es que... Pero aparte, si vos lo detectaste, bueno, hacé medidas y tocá esos intereses. Pero además es muy importante cómo se dicen las cosas. Sí, claro. Si vos hablás de diablo, de lo intangible, estás perdiendo la dimensión de que en realidad hay, si hay especuladores, si hay remarcadores, tienen nombre y apellido, no un diablo, no es una cosa que no podemos denominar. A lo que yo decía, ¿no? Pablo, más allá de nombrarlos, de identificarlos, de exponerlos, si vos lo querés exponer, bueno, actuá en política. Digamos. Si vos crees que esa es la causa, bueno, actuá en política para que eso no suceda.
si está mal. Ahí vamos al tema de las medidas. Claro. ¿No? Hasta ahora ha habido más una amenaza, una advertencia sobre lo que se va a hacer que medidas concretas que modifiquen el escenario. Y las pocas que de alguna manera se traducen son las que ya conocíamos, ¿no? Y que sabemos que no han sido efectivas, ¿no? Ya sea porque falta control social, porque falta control del Estado, porque son medidas que pueden funcionar en el corto plazo pero no en el mediano y el largo, en cualquier circunstancia han fracasado. Mañana se va a lanzar un plan en el que el gobierno tiene centradas expectativas de que pueda darse en el largo plazo. Eso también es muy complejo de ejecutar, porque sin un acuerdo social, pensar en un plan de acá a 10 años... Y con estos tironeos, Pablo, ¿no? Con este clima de tensión. Tenés que tener una base política, porque son demasiadas las debilidades económicas y sociales, que hoy no parece el gobierno contar. Pero vamos a ver en detalle, a ver qué se va a anunciar mañana. El anuncio será en el Centro Cultural Néstor Kirchner, esto también tiene una referencia, si se quiere, discursiva política, con la participación del propio presidente Alberto Fernández, y se va a denominar Plan Argentina Productiva 2030. ¿Quiénes van a participar de este anuncio? Por lo menos han sido invitados, ¿no? Sí, después vamos a ver qué van, cómo van y quiénes. Claro, quiénes representan estas organizaciones, ¿no? La Unión Industrial, Industriales Pymes, la Cámara de Comercio y de la Construcción, la Mesa de Enlace, el Consejo Agroindustrial, la Cámara de la Mediana Empresa y APYME. Y por el lado sindical se espera que estén la CGT y la CTA. El plan, según se ha anunciado previamente, va a consistir en la puesta en marcha de mesas sectoriales bajo la lógica de políticas orientadas por misiones, ¿no? Son mesas. Sí. Decía Perón, para que algo no funcione, que armar una comisión. Bueno, se parecen un poquito. Bueno, esto vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo se llaman ahora? Mesas sectoriales. Mesas sectoriales. Bien. Que habrá que ver si en esas mesas surgen políticas que puedan ser plasmadas teniendo en cuenta la urgencia que tiene la Argentina. Sí, claro. ¿No? Buscarán que siga creciendo la actividad industrial, pero aseguran que con una lógica más exportadora, con innovación, competitividad y mayor integración de insumos, que es la gran apuesta de Argentina de toda la vida, ¿no? El tema es qué medidas van a permitir que eso ocurra, ¿no? Cómo convertir, por ejemplo, la materia prima, convertirla en un producto industrializado. El objetivo de este plan industrial es que dure casi una década. Por eso insistimos, está muy bien que se piense a largo plazo, pero para que eso tenga solidez, para que sea una política de Estado y no de un gobierno, necesitas que haya un acuerdo social y económico. Sí. Si no, es muy difícil. Pensemos en el plan que quería anunciar Guzmán para aprobar con el fondo y se lo borraron en 2 reuniones, ¿no? Estará centrada en 3 metas: profundizar la recuperación del tejido productivo, generar empleo e inclusión y fortalecer consensos, pluralidad y la amistad social. Sí. Este concepto que habrá que ver. Durante marzo la inflación volvió a acelerarse, ¿no? Según relevamientos privados, habrá en marzo una suba inflacionaria del 5% como piso, lo que representaría el dato más alto desde septiembre del 2019. Miren ustedes, la época de Macri, que casi rozó el 6%. A ver, ¿qué dicen las consultoras? Econviews proyecta una suba del índice de consumo del 5%. Equilibra dice que el piso va a ser el 5%. Y la consultora Ecogo adelantó que se va a ubicar cerca del récord, 5,7%. El Plan Argentina Productiva 2030 es la realidad de todos los días. Cuando vas al supermercado y te encontrás con que los precios suben, no dan tregua. Es muy compleja la realidad y hasta ahora ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional parecen dar un alivio en este sentido, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.